20 cortos y donde lleguen. Así que se habrán preparado, entrenado para que vean muchísimo más. 8 y 4, arranque. Bien, buenos días a todos los presentes. Nuestro grupo va a presentar este seminario de gastronomía molecular. Bien, ¿qué tenemos por gastronomía molecular? Esto quiere decir que va más allá que la simple cocción o como cocinamos la comida tradicional. Abarca diversas ramas como física, química y biología para generar nuevos sabores, texturas y experiencias sensoriales, ¿no? Y uno de los pioneros que va a explicar más adelante mi compañero es Gerard Ries y Nicolás Porte. Buenos días, doctores y compañeros. Mi nombre es Rubén Mamani y ahora yo voy a hablar más a fondo sobre la gastronomía molecular. Primero hay que saber qué es la gastronomía molecular. Es una rama o una subdisciplina de la ciencia de los alimentos. ¿Pero de qué se va a encargar? Se va a encargar de estudiar las transformaciones físico-químicas de los procesos culinarios. ¿Y cómo físico-químicas? Lo que pasa es que los pioneros que vendrían a ser Gerard Ries y Nicolás Kirk pues fueron físicos, y Gerard Ries fue físico-químico, entonces por eso tratan de ahondar en esos procesos de las preparaciones culinarias. ¿Y qué busca esta ciencia? Lo que busca es comprender cómo los distintos procesos, ya sean físicos, químicos o los que se realizan en la cocina, van a afectar la textura, el sabor, el aroma y la apariencia de los alimentos. Y un ejemplo podría ser la mayonesa, ¿no? ¿Por qué la mayonesa es una emulsión? Ya que, bueno, la yema de huevo tiene lecitina y lo que hicimos en la práctica, ¿no? Va a encargarse de estabilizar la solución de agua y aceite. Y ahora, respecto a la historia, como ya mencioné, los primeros fueron Gerard Ries y Nicolás Kirk, y ellos fueron los que acuñaron el término de gastronomía molecular y física. Y esto fue en un taller internacional que se realizó en 1992 en Italia, pero previo a este nombre tenía otro, pero no es de mucha importancia. ¿Y qué se buscó en este taller? Estudiar científicamente las transformaciones culinarias, ya que en este taller no solo se encontraban científicos, sino que también se encontraban chefs profesionales. Este es un pequeño artículo en el que se menciona un poco la historia de cómo Gerard Ries y Nicolás Kirk pues comenzaron iniciaron este campo de estudio. Y en ese artículo se menciona que en 1992 fue el que se realizó el primer taller, y cuando se realizó el primer taller internacional, algunos medios trataron de asociar la gastronomía molecular con el uso de ciertos aditivos, ya sean peligrosos o artificiales, que puedan ser nocivos para la salud de la persona. Pero tengamos en cuenta que si un científico está tratando de realizar alguna técnica culinaria o utilizando algún aditivo, es porque muy probablemente él ya sea consciente de que ese aditivo no es nocivo para los seres humanos, porque al fin y al cabo, si vas a realizar una técnica culinaria utilizando productos químicos, pues tienes que verificar previamente a realizar la preparación que no le va a hacer daño a la persona en sí. Y a inicios del 2000, ya mucho después del primer taller, varios chefs y científicos se reunieron, ¿no? Y ahí se consolidó lo que ya vendría a ser la cocina molecular, que es parte de la gastronomía molecular en sí. Y respecto a nuevos ingredientes, herramientas y técnicas que se utilizan en este campo de estudio, vendrían a ser ciertos agentes texturizantes, como lo pueden ser el agar y el alginato del agar. Creo que lo recuerdan de microbiología, que es un polisacárido, pero que se utiliza para los cultivos. Algunos equipos que solamente se utilizan en laboratorios, como lo pueden ser los baños termostáticos y el nitrógeno líquido para el enfriamiento, y algunas técnicas específicas de la ciencia, ya sea la esterificación o emulsificaciones. ¿Sí? Por favor. Y ahora, ¿qué diferencia la gastronomía molecular de la gastronomía tradicional? Pues como lo mencioné, en la gastronomía molecular se realizan ciertos procesos que son propios de laboratorios en sí, como lo puede ser la esterificación o el uso del nitrógeno líquido. En cambio, en la gastronomía tradicional solamente se utilizan los procesos clásicos, ¿no? Ya sea hervir, freír o inclusive asar. En la gastronomía molecular, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Se utilizan ya herramientas propias de un laboratorio. En cambio, en la cocina se utilizan los utensilios básicos, ya sea cuchillos, etc. Y por último, lo que se busca en la gastronomía molecular es innovar con ciertas técnicas culinarias, pero ya todo basado en la ciencia, ¿no? Y comprender lo que sucede realmente en base
a lo científico. Y en cambio en la gastronomía tradicional solo se busca prever el sabor y bueno, las tradiciones que ya se llevan acumulando años tras año. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al apartado de técnicas modernas de cocción. Y primero voy a hablar sobre la esterificación, que quizás es la técnica más conocida y la primera que se nos viene a la mente cuando hablamos sobre gastronomía molecular. Esta básicamente consiste en la formación de una película de gelatina que va a encapsular a un líquido o a una crema que va a explotar dentro de la boca al morderla, ¿no? Para que se forme esta película de gelatina se necesitan dos sustancias como lo serían el alginato de sodio y el calcio en su forma de cloruro lactato o gluconato lactato. Uno de los ejemplos serían las perlas de mango o aceituna líquida. Y bueno, lo que va a suceder es que cuando interaccionen el alginato con el calcio, sus estructuras se van a entrecruzar y es así que se va a formar este gel insoluble de alginato cálcico. Esta técnica puede trascenderse a la gastronomía, llegando también al campo de la nutrición, como se vio en este estudio, en el cual se elaboraron esferas que encapsularon espirulina y las añadieron a alimentos funcionales como lo serían el yogur, y a pesar del pH ácido se pudieron conservar sus compuestos bioactivos, además de también aportar proteínas y aminoácidos, ácidos grasos esenciales, lo que le confiere un poder probiótico, y también se observó que aumentó la viabilidad de bacterias lácticas, ¿no? Y esto le confiere un poder prebiótico, y esto podría ser quizás una iniciativa para crear alimentos funcionales en el futuro. La siguiente técnica es el sous vide o cocción al vacío, el cual va a consistir básicamente en sellar quizás un alimento, en este caso carne, pero también puede hacerse con huevos y con mariscos, en el cual se le va a extraer todo el aire en la bolsa y va a ser sometida a una cocción lenta y controlada, en el caso de carnes de 50 a 60 grados centígrados. Y esto, bueno, también es considerado como una técnica de conservación, no solamente ligada a la gastronomía. Es así que se va a poder evitar la oxidación de proteínas y grasas. Y bueno, en este estudio se vio cómo los cambios bioquímicos que suceden en esta técnica, observándose que también puede llegar a incluso mejorar la calidad de la carne, ya que a 50-60 grados centígrados es cuando se va a obtener una desnaturalización parcial de las proteínas miofibrilares como la miosina y la actina, y así a esa temperatura van a poder retener agua, lo que le va a dar a la carne que sea, bueno, le va a dar una textura más tierna y jugosa, ¿no? También se van a mantener vitaminas termolábiles como las del complejo B y también algunos minerales. Ante una casi nula interacción con el oxígeno, no va a haber esa oxidación lipídica, ¿no? Que es la interacción de las grasas con el oxígeno, y es por ello que se va a evitar la formación de aldehídos y cetonas que le confieren al alimento olores desagradables. Bien, seguimos con el nitrógeno líquido. ¿Y en qué consiste esta técnica? Básicamente se sumerge cualquier alimento a una temperatura de menos 197 grados centígrados. Este frío extremo que va a generar humo y también va a generar en el alimento una capa de microcristales que van a permitir que el interior esté cremoso y se conserve mejor. Una precaución que se tiene es que solo se usa cuando el nitrógeno se ha evaporado completamente, por seguridad más que de la persona. Y bueno, el artículo que he investigado, comprender el efecto protector de la congelación de nitrógeno líquido en el cangrejo de río, nos dice que el cangrejo de río, al comercializarse muchas veces por las fluctuaciones de temperatura, pierde sus cualidades proteicas. Y al sumergirlo en nitrógeno líquido, estos se van a conservar mejor. Bien, espumas y aires. Espumas y aires ya es un tema que hemos visto en sistemas cualidades, por ejemplo.
Y bueno, ¿en qué consiste? En la emulsificación de líquidos con disciplina o supones de óxido nitroso. Esto va a generar espumas o aires que, bueno, van a tener una mínima densidad y van a otorgarle sabor, textura o volumen al alimento, la preparación que vayamos a hacer. Y bueno, el artículo que he escogido básicamente es más que todo teórico, que consiste en explicar los mecanismos desestabilizantes en espumas y aires y todo lo que conlleva ello, ¿no?, en la gastronomía. Bueno, vamos a continuar con el tema. Mi nombre es Miriam Saavedra y bueno, lo que a mí me tocaba son los efectos que tienen estas técnicas culinarias. Hablando en general, vamos a hablar de 3 puntos, que va a ser en la textura, en la visualización, vamos a hablar también de lo que es en el efecto nutricional y por último lo que vendría a ser el impacto que tiene en el público, si lo aceptan o en todo caso no. En el caso de la esferificación es la que permite en sí, al momento de la textura, mantener lo que sería el líquido dentro de una membrana, que esta membrana se vendría a ser de gel. ¿Qué impacto tiene? Que al momento de que la persona que lo consuma, este sabor va a ir, se puede decir, transmitiéndose gradualmente, no como de un golpe o un choque como normalmente se ven en las comidas. Ahora, el sufray, bueno, este introduce lo que sería la textura, en este caso más tierna, si hablamos de lo que sería la parte de las carnes. Pero también tenemos que resaltar de que esta técnica se puede utilizar en lo que serían los vegetales e incluso más adelante les explicaré un tema de lo que sería menestras. Bueno, ¿esto en qué ayuda? Esta técnica inhibe la desequilibración de aminoácidos. ¿A qué se refiere eso? Mayormente con otras técnicas que están incluidas con lo que sería la cocción, en el caso también incluso de las frituras, se pierde lo que sería el componente de agua. Y cuando pierde el componente de agua se pierde lo que sería el sabor. En cambio, esta técnica ayuda a mantener lo que sería dentro del factor de la carne, por eso esta sería más tierna. En el caso del nitrógeno líquido, se formarían lo que serían los cristales de hielo, cristales pequeñitos, y es por eso que el famoso helado que está incluido en esta técnica es que se siente con una textura más cremosa. Y en el caso de las espumas, como mi compañero explicó, se genera con alimentos incorporados con aire. ¿Qué nos proporciona esto? Nos proporciona visualidad al momento de observar que hay una mayor volumen. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de lo que sería el efecto nutricional, vemos que la técnica de sufray puede ser incluida en lo que sería las menestras o las legumbres e incluso la carne. ¿Esto en qué nos ayuda? En mejorar la conservación de ciertos nutrientes. En el caso del hierro, en el caso del cobre, está más ondeado en lo que serían las legumbres, porque hay una investigación que, si no me equivoco, está relacionado con estas que al momento de cocinarlas con esta técnica se mantienen. Y bueno, ayuda en esta caso de las carnes, la oxidación, en este caso de los aminoácidos, es menor. En el nitrógeno líquido, hablando de los helados, evita lo que sería la ruptura de las paredes celulares. Y es por eso que se ve la formación de cristales de hielo. Y en el caso de la textura, bueno, se conserva lo que sería el sabor y reduce lo que es la pérdida de agua. En esferificaciones y espumas, si bien la primera se mantiene lo que sería una gran cantidad de nutrientes, en la segunda se puede ver un cambio en lo que sería, en el caso de la matriz alimentaria, ya que cambia lo que sería la parte de la estructura. Y bueno, puede alterar lo que sería la disponibilidad de ciertos nutrientes. Esto vendría a ser más en el caso de espumas. Y ojito, hay que tener se puede hacer un entendimiento de que la mayoría de estas técnicas, en este caso te podríamos hablar de las esferificaciones, se utilizan los ciclocolores, que vendría a ser esto que ayuda a lo que sería la parte de gel. No se utilizan en todas, pero sí en una parte de ellas. Y bueno, siguiente por favor para ya terminar con lo que sería. Ahora vamos con el impacto en el caso de las personas. ¿Cómo va relacionado a esto? Lo que podemos ver en la revista italiana de Ciencia de Alimentación, que es la calidad sensorial de las placas moleculares y las actitudes de los consumidores hacia ellas, esta investigación, que a pesar de que es de 2019, fue viendo la introducción, se podría decir, de estas técnicas. ¿Cómo lo recibió el público? Si bien el público dijo de que consideran que la comida tradicional es lo que más se opta, también vieron que esto podría generar un valor de alta experiencia. ¿A qué se refiere? A que a las personas les interesa. Y esto se va reforzado en el segundo artículo, que es la cocina molecular para
para identificar a la gastronomía, una revisión, que esto vendría a estar reforzado. ¿Por qué? Porque en este tiempo, que si no me equivoco es entre el 2021 y el 2022, las personas ven una mayor aceptación en estas técnicas culinarias e incluso aprobarlas. Bien, vamos a continuar con las aplicaciones y casos reales. Primero vamos a comenzar con uno de los más representantes en gastronomía molecular, que es el restaurante El Bulli, un restaurante español fundado por Ferran Adrià. Este cocinero introdujo técnicas muy conocidas que ya han sido mencionadas anteriormente, como la esterificación, espumas seriadas, gelificación, y pese a que cerró como restaurante en 2011, se mantuvo a través de una fundación llamada El Bulli 1846, la cual continuó con sus estudios e investigaciones para posteriores aportes en educación de gastronomía y educación en las universidades. A continuación, vamos a presentar cómo es que realizaron sus... Uno cuando va a comer, va a comer en muchas de hay lo que se llama la moción creativa. Cuando llega al final del menú, aquí, con 3-4 horas comiendo, podemos ver cómo se utiliza el nitrógeno. Cuando llega al final del menú, aquí, con 3-4 horas comiendo, cuanto más cosas te comes, mejor. Ahí se pudo observar un poco de lo que fue el Bulli. Continuamos con un segundo mayor representante de la gastronomía molecular, que es un restaurante llamado Alinea, ubicado en Chicago, Estados Unidos. El fundador de este restaurante fue Romain Chatos, el cual introdujo técnicas similares al anterior restaurante, como nitrógeno líquido, el cual utilizaba para congelar sus alimentos en la misma mesa en la que trabajaban. Y es más, ellos utilizaban la misma mesa, colocaban un mantel limpio y en el mismo mantel colocaban, vertían lo que era el nitrógeno para realizar una experiencia mucho más sensorial y una experiencia completa, la cual estimulara los sentimientos y emociones de los comensales. También conexión al vacío, las emociones, que también son muy conocidas para crear sus espumas. Y combinaba pues técnicas científicas, arte y experiencia multisensorial, como ya lo mencioné. Vamos a presentar qué es lo que realizaron ellos. I'm Grant Atkins, Progressive American, because Acá basically podemos ver cómo we're trying to realizaron de la think pectina, una práctica que también hicimos we're nosotros. trying to use all the tools that are available to the modern chef and create an experience that is evocative, something that tells a story, something that people are willing to sit there for 4 hours and enjoy. For example, people love balloons, right? When you're a kid, you love blowing up a balloon, you like watching the clown twist it into like animal shapes and all that. How can we make that balloon edible? Esto está llenando de nitrógeno para que al momento de consumirlo los comensales puedan soplar de ella y tengan una experiencia similar a la que tenían cuando eran infantes, cuando soplaban los balones llenos de nitrógeno y así tengan su voz chistosa y sea más The guest experience is elevated because people have fun with it. They suck the helium out, their voice changes, they get to consume the entire, stripped ourselves to utilizaron de la mesa, utilizaban, no necesitaban usar utensilios o platos para que sea una experiencia única. on the table surface.
which breaks the boundaries, is going to be really pretentious and stiff. It's actually the opposite of what we're trying to accomplish. Bueno, eso sería todo con respecto a las aplicaciones en casos reales. Bueno, finalmente a modo de conclusión, nosotros como grupo hemos llegado pasa. Podemos ver de que esta astronomía puede llegar a trascender lo que sería su campo de la astronomía, pudiendo así generar cambios en los alimentos como la textura, olor, sabor e incluso presentación, los cuales nacen justamente debido a bueno, se ve que la astronomía involucra muchas más ciencias como lo serían la química, la física, y es por ello de que estas técnicas nos van a permitir también quizás mantener el valor nutricional de los alimentos o quizás minimizar la pérdida, ¿no? Y es por ello de que esto, bueno, va a trascender a los restaurantes de vanguardia, llegando también hacia los estudios e incluso también, ¿por qué no?, hacia los mismos hogares por mera curiosidad científica. Y bueno, esta rama impulsa la creatividad, la innovación tecnológica y bueno, todo esto se convierte para nuevas técnicas culinarias. Entre la cocina y la ciencia, y es un campo interdisciplinario que busca entender y controlar los diferentes procesos físicos y químicos que ocurren durante la preparación de los alimentos. Y a diferencia de la gastronomía tradicional, la cual emplea recetas y técnicas heredadas, la gastronomía molecular usa lo que es el método científico para explorar y optimizar las diferentes transformaciones que ocurren al momento de preparar los alimentos usando las diferentes técnicas que mis compañeros más adelante lo van a explicar. Siguiente, por favor. Y una breve definición es que la gastronomía molecular es una rama de la ciencia de los alimentos que estudia las transformaciones físicas y químicas que van a ocurrir durante los procesos de cocción, como era la espuma o el caviar de oliva, que se va a explicar más adelante. Siguiente. El origen de este término fue acuñado en los años 80 por el físico Herbert Diess y el francés Herbert Diess y el físico húngaro Nicolas Corti. Ambos científicos promovieron lo que eran los principios físicos y químicos en la cocina y lo utilizaron mediante charlas y capacitaciones a los diferentes chefs y científicos. Siguiente. Bien, alguna diferencia entre la gastronomía tradicional y la molecular es que la tradicional se basa en recetas y técnicas que fueron transmitidas culturalmente, también usa ingredientes y métodos convencionales como se puede apreciar acá y busca resultados sensoriales familiares que fueron pasando de generación en generación y tiene un enfoque empírico. La gastronomía molecular, por otro lado, se fundamenta en el análisis científico de los procesos e incorpora nuevas herramientas como es el nitrógeno líquido y también explora nuevas texturas y formas que desarrollan nuevas experiencias sensoriales, ¿no?, como se puede apreciar ahí, y tiene un enfoque experimental que está basado en la evidencia. Siguiente. Y algunas aplicaciones, por lo menos en la alta cocina, es que promueve nuevas recetas y nuevas técnicas, como ejemplo por acá, el helado caliente o el helado frito. Y acá, en las técnicas de cocina, ayuda a mejorar lo tradicional. Por ejemplo, en la cocción de la carne, en este caso, se pone la carne en una bolsa hermética y se somete agua a una baja temperatura hasta alcanzar la cocción adecuada, que como se puede ver acá. Siguiente. Otra es en los tragos y cócteles, en donde se añaden esferas que van a estallar en la boca
una vez ya son consumidas. Hubo otra en la industria alimentaria que son como estos que generan nuevos productos con nuevas texturas y nuevos sabores, como son estos caramelos que son a base de ácido cítrico y bicarbonato, que al ingresar en la boca y tener contacto con la saliva generan un efecto efervescente, los cuales son estos. Y en la educación, que esto ayuda a que los estudiantes podamos tener un mejor aprendizaje a medida que podamos ver los diferentes procesos que ocurren. Por ejemplo, acá la emulsión de la mayonesa. Y bueno, eso sería por mi parte. Mi nombre es Maricel Vidal. Buenos días con todos, soy Miluja Ricardo. Voy a explicar 3 técnicas de cocción moderna en la gastronomía molecular. La primera es la esferificación. No es esferificación. Esta es una técnica donde vamos a encapsular de forma comestible lo que antes era líquido. Se va a formar una membrana muy fina o sólida gelatinosa para conservar el sabor. Esto se logra con una reacción química controlada que se llama gelificación de los iones. En este caso vamos a usar 2 materiales. Cloruro de calcio, que va a ser nuestra base principal, y el alginato de sodio extraído de las algas marinas, es un polisacárido. En el alginato vemos grupos negativos, carboxilatos, y en el cloruro de calcio, que es un catión divalente, se van a unir como un puente, y ese puente va a ser la red tridimensional cuando se multiplica en fracciones de segundo al combinarlo. Y así se va a formar esta capa gelatinosa. Bueno, acá se ve un video donde se formaba un caviar de cítricos para ver la reacción. Es algo muy simple, solamente ponemos el cloruro de calcio con el combinado cítrico, que en este caso sería una esferificación inversa, y lo bañamos en gotitas con el alginato, y así se va a formar el gel. Y luego se acompaña con la fruta misma para abrirlo y tener esa experiencia, ¿no?, de ver la fruta en esferas. Por eso se le dice caviar. Ahora, el segundo método es la cocción al vacío, o en francés sauce-vide. Bueno, el sauce-vide. Esta es una técnica que Maricel explicó, donde vamos a usar unas bolsas selladas al vacío, se le extrae y luego se va a usar un termorregulador para cocinar. Acá es moderno porque ya no se hace de forma tradicional, o sea, se va a controlar tanto la temperatura en un tiempo exacto y preciso que vamos a tener la carne homogénea en toda la mesa. Okay. Gracias a ese control, acá también se ve un ejemplo. Se van a evitar las zonas sobrecocidas o secas, o sea, el 100% de la proteína va a estar cocinada en su punto exacto y preciso. Y no solamente eso, por ejemplo, con años de investigación se sabe que la proteína miocina se desnaturaliza a los 50 y 60 grados centígrados y es la primera, entonces pasa la carne de cruda a semi-cocida o un poco hecha. La actina es otra, más profunda, a los 66 y 80 grados centígrados se desnaturaliza y así se concentran los sabores, pero queda un poco más seca. Y el colágeno, que es un tejido conectivo duro, se empieza a transformar en una gelatina y queda más tierna. Ok, este es un proceso que también se acompaña al final con un sellado o se consigue con la reacción de Maillard para crear ese aroma, ese tostado, esa textura final que le da el toque. Y sabemos que esta reacción sucede entre los aminoácidos de la misma proteína con azúcares reductores a aproximadamente 140 grados. El último que voy a mencionarles es el uso del nitrógeno líquido o la biomagia, como mencioné, porque toma ese efecto, es un efecto muy personal, muy vistoso, especial para el espectador o el comensal. Esta técnica usa el nitrógeno líquido para congelar instantáneamente cualquier producto, ya sea carne o sean frutas, helados o líquidos. Así se evita estos problemas con la congelación tradicional, que es la formación de cristales grandes de agua por el largo tiempo de congelación. Acá están sus usos tradicionales. Ahora, actualmente, helados para darle una textura increíble y suave, las frutas o alimentos húmedos para darle un exterior crujiente, pero el interior va a ser cremoso y líquido, como después vamos a ver. Bueno, acá se veían 2 procesos que después vamos a ver porque está en PDF y nos da el resultado de los sentidos. Por ejemplo, hay chefs que lo usan para los bares al momento de servir las bebidas y así se crea esa experiencia nueva con los vapores que extrae el nitrógeno líquido a menos 190 grados centígrados. Eso es todo por mi parte. Vizcarra. Buenos días, les saluda Jimena Alberta. Siguiendo con las técnicas de cocción de la gastronomía molecular, tenemos lo que son las
pero tienen a ser un poco más ligeras, por lo que se rompen fácilmente. Esto básicamente. ¿Y cómo es que se hacen estas espumas y aires? En cuanto a las espumas, necesitamos lo que es el sifón, que es ese líquido que vemos ahí, y el óxido nitroso. Para eso se necesita una base emulsificante o un poco espesa, que tenga grasa, proteínas, para que esto pueda emulsificarse, ¿no? Como el caso, en este ejemplo, hicieron una salsa al pesto, la cual introducieron al sifón y se le cargó con óxido nitroso, ¿no? Y se la quitó fuertemente y luego se la dejó reposar, ¿no? Y luego ya pasaría a servirse, ¿no? De esa manera, como pueden observar ahí. Y en cuanto a los aires, se utiliza lo que es la lecitina de soja, que es un emulsificante natural, ¿no? En este caso también, por otra propiedad de la lecitina, es atrapar el aire en líquidos, ¿no? Como pueden observar ahí, este es un jugo de frutos rojos, al cual se le agregó la lecitina, y con ayuda de la batidora o una licuadora manual, se le empezó a generar aire, ¿no? Se formó las espumas. Igual acá era una salsa de mariscos, al cual se hizo el mismo proceso, ¿no? Y quedó con esa textura y esa apariencia. En cuanto a los efectos de las técnicas de los alimentos, en cuanto a la precisión textural, ¿no? Tenemos lo que es la jugosidad de la carne, esta es la técnica de la cocción al vacío, o los cristales de hielo microscópicos, ¿no? Por la esferificación, o bueno, por el nitrógeno líquido, ¿no? Así también son las experiencias táctiles para nosotros como comensales, ¿no? Y bueno, la intensificación de sabores, como por ejemplo en la salsa pesto, se da esto, ¿no? Al igual que en la salsa de mariscos, se intensifican los sabores gracias a estas técnicas. En cuanto a los efectos nutricionales, se ve lo que son la conservación de algunos nutrientes o vitaminas, como la vitamina C o el complejo B, que tienden a ser un poco sensibles al calor. Con estas técnicas se conservan de la misma manera. Así también ayuda con la digestibilidad. Como ejemplo de lo minusca de la carne, ¿no? Hay mayor jugosidad, lo que ayuda con la digestibilidad. Y así también la reducción de compuestos nocivos, ¿no? A diferencia de otras técnicas, por ejemplo, la parrilla, ¿no? Por el carbón se puede impregnarse las partículas y esto mismo es perjudicial para nuestra salud. Y por último, los efectos visuales y emocionales, ¿no? Principalmente, bueno, realza la estética, ¿no? Ya que es muy diferente servir un puré así, tal cual lo conocemos, que ya con la técnica del jugo, ¿no? Ya un poco más estético. Y bueno, esto con la visión visual, ¿no? Y bueno, las emociones se intensifican, ¿no? Ya que nos generan emociones agradables, ¿no? Atracción. Bueno, ahora les voy a hablar respecto de los restaurantes más famosos del mundo. Entre ellos, como ya mencionó mi compañera del grupo anterior, está el Uri, que es el catalán Ferran Adrià, que fue inaugurado en 1962 y ya cerró en el 2011. Este restaurante es conocido mundialmente. ¿Por qué? Porque ahí empezó este arte de la gastronomía molecular, donde se empezaron a hacer uso de estas técnicas de la esferificación, el uso del nitrógeno líquido, y es a través de esto que se hace mundialmente famoso Ferran Adrià y gana 5 veces su restaurante al mejor restaurante del mundo, ¿no? Para lo cual incluso había cerca de 2 millones de solicitudes de reserva solo para 8.000 reservas, ¿no? Con eso nos damos cuenta de la magnitud de este señor y de su obra, que justamente ha sido hacer un punto de quiebre respecto de la cocina tradicional, que era la cocina francesa, la cual era un referente para todo cocinero en ese momento, que quería seguir los pasos de los más grandes cocineros franceses, ¿no? Con las técnicas y tradicionales métodos de cocción. En cambio, él ya introduce la química directamente a la cocina, haciendo de esta como un laboratorio de alquimia, de nuevos sabores, de nuevas experiencias, intensificando los sabores y también sensorialmente, que no solo sea un alimento que se pueda disfrutar por el sabor, sino que sea visualmente atractivo, que sea también, o sea, con los 5 sentidos. Es un alimento que se pueda degustar con los 5 sentidos. Es ahí que parte
Ferran Adrià, el punto de quiebre, y empieza este boom de la gastronomía molecular que ahora se encuentra en toda parte del mundo, aunque sea de una forma no tan invasiva, y hay otros restaurantes que sí, ahora en la actualidad su concepto es netamente gastronomía molecular, y hay otras que lo usan, pero no es el concepto directo. Bueno, siguiendo está Alinea, que es de Grants. Bueno, no sale el nombre. Ya, bueno, este caso se da en Estados Unidos, en Chicago. Él también, siguiendo el concepto justamente de Ferran, es que empieza a realizar este concepto nuevo de gastronomía, y ahora en la actualidad es el único, bueno, es el más representativo referente que tenemos mundialmente. Seguidamente también tenemos a The Fat Group, que venía a ser el Pato Gordo en Inglaterra, que es uno de los grandes autores, es Henry Buckingham. Ya, la cosa es que él también hace lo mismo, replica la acción de Bully, y actualmente también tiene esa metodología de cocina que es 100% experimental de gastronomía molecular. Bueno, aterrizando a nuestro país, también tenemos esa experiencia acá, y uno de los casos más resaltantes que justamente aplica 100% o en la mayor parte de sus preparaciones es ICA, que se encuentra en Miraflores. Es una de las cocinas de autor que fue creado en honor a Iván Kisik, que es uno de los grandes chefs que lamentablemente ya no está con nosotros. Y bueno, es un referente respecto de esta cocina, ¿no?, de gastronomía molecular. También está Central, pero como digo, Central lo usa como parte de, pero no es el fundamento de su cocina, ¿no? Igual Milo también, con Mitsuhari Mura. Ahora, yéndonos al otro lado, la incorporación en eventos, catering o cocina experimental. ¿Cómo se ha introducido? Justamente por la vistosidad de esta gastronomía es que se presta para hacer todo un show, ¿no? Entonces, es toda una experiencia que se lleva a cabo a eventos, a bodas, cumpleaños, es toda una experiencia, y no han faltado equipos de catering que están empezando a ofrecer esto en food trucks o en el mismo lugar del evento, ¿no?, trasladando esta experiencia de la cocina tradicional del restaurante ya a una experiencia vivencial fuera. Este caso anterior, una de ellas es Cook Catering, que se encuentra en Argentina, que justamente realiza este concepto. Siguiente, por favor. Ahora, la influencia en la industria alimentaria y en la cocina casera. Bueno, en la industria alimentaria se ha visto influenciada a través de las diversas técnicas que ha estado introduciendo, como por ejemplo la gelificación, el incremento de los sabores. O sea, eso es esencial para la industria alimentaria, y ellos han como que captado eso, y no, tenemos que empacar también productos que tengan esa experiencia de olor, al menos al abrir. También respecto de, por ejemplo, la liofilización, es uno de los productos que la industria ha agarrado justamente de la gastronomía molecular para introducirlo a su rubro, ¿no? Y nada, respecto de la cocina, lo que más nos lleva a entender es cómo esos procesos pueden ayudar quizás más adelante a entender mejor las formas de cocción y poder hacerlo más deseable, o sea, que pudiera ser del alcance de las personas, ¿no? Porque como ya lo explicaron mis compañeras, es un método, se usan equipos caros, y lo cual hace un poco inaccesible quizás, ¿no? Quizás ahora lo más cercano que tenemos es esa batidora de inmersión que todos hemos visto hasta ahora. Ese es un producto justamente de este boom de la gastronomía molecular, que hace uso bastante de la batidora de inmersión. Igualmente con los sifones, ¿no? Con los sifones. Bueno, eso sería todo respecto a la cocina casera. Ahora, podríamos decir que la gastronomía molecular puede influir en la nutrición. ¿Desde qué punto? Porque hay cierto rechazo de siempre los pacientes hacia ciertos alimentos, quizás hacia ciertas texturas, hacia ciertos sabores,
¿no? Que la gastronomía molecular podría ayudar en el paso del tiempo quizás a que sea más aceptable, de una mayor aceptación y pudiera ser de mejor aplicación por los nutricionistas, por así decirlo. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora por último la nutrición, mi nombre es Yelena Yesta. Primero hay que hablar que la gastronomía molecular no solo se centra como arte, sino también como una manifestación de la ciencia. Al conocer los procesos químicos y físicos durante todas las preparaciones, se pueden transformar ingredientes cotidianos, como pueden ser las aceitunas o otro tipo de ingredientes, en experiencias sensoriales innovadoras. Y comer utilizando los 5 sentidos va a convertir así este tipo de comida en una experiencia más completa que va a amplificar el placer gastronómico. Bueno, técnicas como modernas como es la esferificación, como la cocción al vapor, espumas, aires, han permitido preservar mejor los nutrientes, también intensificar los sabores, mejorar también la textura y la presencia de los platos, sin dejar de lado la seguridad y el equilibrio alimentario. También esto va a impulsar a nuevas innovaciones culinarias, va a promover la curiosidad científica y va a reforzar la idea de que comprender la composición de los alimentos es importante para hacer ese nuevo tipo de recetas, y también esto es clave para tener una cocina más saludable y creativa. Y por último, como mi compañera Grace explicó, en el campo de nutrición, existen ciertas personas que tienen una resistencia al rechazo a cierto tipo de alimentos, ya sea por su textura, por su apariencia, por su color o por su sabor. Entonces, esto va a brindar una esperanza para que ellos puedan tener una mejor aceptación de ese tipo de alimentos y puedan consumirlo más en su día a día, o de repente como una invención nueva, ¿no? Y bueno, como último, queremos hacer hicimos un tipo de experimento. Entonces, se llaman las gomitas efervescentes, una experiencia molecular. Esto es cosa por parte de mi compañera Miluska, que esto quiere demostrar cómo una reacción química ácido-base puede generar efervescencia en un alimento, aplicando los principios de la gastronomía molecular para tener una sensación creativa diferente. Bueno, aquí, ¿qué ocurre cuando se consume? Eso va, una reacción química que puede generar, bueno, va a generar que cuando lo consuman por la misma agua va a generar un cierto tipo de efervescencia en su boca. Los materiales que utilizamos son las gomitas de gelatina, ácido cítrico en polvo, bicarbonato de sodio, azúcar glass, polvo para gelatina sabor uva y, bueno, para mezclarlo, ¿no? ¿Y la cantidad? Es 1 de ácido cítrico, por 2 de bicarbonato. Y lo demás ya es según vas probando por los sabores, claro. Incluso está bañado la gomita en... Está bañado en jarabe de goma para que pueda pegarse todos estos polvos. ¿Jarabe de goma o un jarabe de goma? ¿Te gusta el glucosa? Bueno, también hemos traído muestras respecto de frutas liofilizadas, que viene a ser esa fresa, que justamente tiene la propiedad de mantener el sabor, a diferencia de un secado con calor, que vendría a ser la del costado, que es la fruta deshidratada, que pierde varias propiedades, y a diferencia de la fruta liofilizada, ¿no? Entonces, también les vamos a repartir esto, que justamente les había mencionado, que es cómo es la forma como la gastronomía molecular está llegando a la industria y a otras partes de comida. Sí. Bueno. Para que los profesores oigan, los grupos al frente, porque solamente profesores hemos pedido que expongan para el tema de tiempos y ahorita viene la gente. El grupo, a ver, el grupo que al frente también. Rapidito. Acá a ese lado. Pones allá y jueves ahí y miércoles acá. A los cuatro lados. Grupo 1, ustedes aquí. Importantísima, doctor, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar,
felicitar a los dos por el trabajo. Recuerden que es un trabajo reciencito. Porque hablar pues, de la gastronomía molecular tiene que ser estrictamente una bioquímica intracelular. Pero no vi, no escuché tampoco sobre los alimentos transgénicos. No escuché en ninguno. Y eso debieron de usar porque ya en el Perú la Universidad Agraria de La Molina ya trabaja con alimentos transgénicos. A ver, ese Mamani. ¿Sabes qué es un alimento transgénico? Sí. Sí, a ver, por favor. Ya, los alimentos transgénicos son alimentos que, bueno, van a ser o son modificados genéticamente para que cumplan una característica específica o una función específica. Por eso se modifica su ADN. Y un ejemplo que, bueno, pude ver hace unos días es el arroz dorado. Que ese arroz dorado va a ser capaz de producir beta-caroteno, que es la provitamina A que luego en el organismo se va a convertir en vitamina A. Por ejemplo, el arroz dorado es un alimento transgénico. Precisamente, jóvenes, recuerden que ahora hay bastante publicidad sobre los micronutrientes. El doctor Pérez Alvela hace una propaganda tremenda en favor de qué, del magnesio. La pregunta es, ¿qué rol cumple el magnesio para poder recomendar que consuman permanentemente? Peña Elías. Ya. Bueno, en el organismo básicamente se encarga de cierto factor de varias reacciones químicas, ¿no? Y, por ejemplo, puede ayudar en la captación de glucosa en toda la ruta metabólica como cofactor. Y eso que va a hacer que, bueno, nosotros, como por naturaleza, nuestro combustible más rápido es la glucosa. Y el magnesio lo que va a hacer es potenciar esa captación y por ende que rindamos mejor tanto a nivel físico. Y ustedes en bioquímica mismo, digamos, ciclo de Krebs, han visto también qué cosa, el uso del magnesio como el que va a llevar al ATP. Y el proceso es estrictamente qué cosa, intracelular. O sea que miren, el uso del magnesio no es, lo podemos consumir en forma con el alimento, pero tiene que oxidarse hasta estrictamente en magnesio, que es el que va a entrar a la célula, ¿y dónde? A la mitocondria, y solo trabaja en la mitocondria. ¿Para qué? Precisamente favorece la actividad de la célula, y eso es moderno. Yo le decía transgénico, le pregunté a Mamani, porque precisamente se ha modificado. Ahora, por ejemplo, hay maíz, y lo dijeron, maíz, qué cosa, enorme, grande, el cusqueño, y ha sido, qué cosa, procesado por el proceso de transgénesis. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a favorecer. Entonces, ¿por qué no se acepta? Porque trabajar con el ADN pues es extremadamente delicado, porque podría, ¿qué cosa?, de mejorar o perjudicar, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Así que eso es lo que yo quería complementar. ¿Ya, ok? Ya, doctora, gracias. Gracias. Dos preguntas de los docentes. Yo al final. ¿Alguna otra pregunta, profesores? Bien, chicos, también igual una las felicitaciones, interesante el tema, ¿no? Este tema justo lo planteé porque un poco que está viendo la actualidad, ¿no? Y también porque justamente en el curso de la primera, digamos de la primera unidad, hemos visto mucho de estas propiedades que tal vez ahora recién ustedes lo están relacionando, o al menos el grupo que lo ha visto, ¿no? El proceso de las emulsiones, de los hidrocoloides, ¿no? De la generación de espumas,
y han visto que la base tiene que ver bastante en la bioquímica, ¿no? De esto, ¿qué ocurre dentro de los alimentos? Gracias a la composición que tienen estos alimentos, van a hacer que ciertas propiedades sean muy bien aprovechadas para justamente no solamente resaltar los sabores, sino conservar, como han dicho, también los nutrientes, ¿no? Que eso, por ese lado, a nosotros nos interesa. En general nos interesa a todos, pero principalmente que conserven los nutrientes, ¿no? Entonces mi pregunta es para ambos grupos, ¿o? Sí, Ya, para ambos grupos, básicamente, de las técnicas que han visto, que han mencionado, ¿cuál creen que sería más accesible para poder aplicar para conservar los nutrientes? A ver, de uno, que levantó la mano. Nosotros justo viendo todo eso comparativo en el experimento acá, estábamos viendo cierto tipo de precio y todo, pues, ¿no? Entonces, bueno, a mi parecer yo creo que es el de aire, porque es el más puedes tener en tu casa, pues, ¿no? Por ejemplo, para usar la combustión al vapor, sellar al vapor, y ese tipo de instrumentos caros, igual que la esferificación, que también intentamos hacer, pero no encontramos el asesinato, porque uno que era caro, no conseguíamos proveedores tampoco. Entonces, bueno, el aire es, pumas de aire son los que más, en tu caso lo puedes hacer, es como un experimento, los niños también lo pueden hacer. Ya, también yo tengo tanto una coincidencia como una diferencia. En el caso de la esferificación, yo considero que también es el que más, se puede decir, retiene la parte nutriente. ¿Por qué? Porque al momento de que se hace la membrana, adentro vendría a estar en la parte líquida la concentración. Y en la técnica de en todo caso, al momento de que se considera la parte de cocción, ya que no es comparable con las diferentes técnicas, tanto como había mencionado, que es en el caso del asado, del frito, esta técnica nos ayuda más que todo a conservar la parte de nutrientes al momento de que no se presencia demasiado la pérdida del agua, ya que se mantiene lo que es en este conocido lo que sería en la bolsa, que vamos a llamar así. Se presenta más que todo por eso. ¿Por qué? Porque al momento de cocinarlo, esta agua se mantiene dentro de lo que sería la parte, en este caso voy a poner dentro de la carne. Y hay se puede decir una cocción en sí regular, e incluso se puede presenciar al momento de ver el color. A comparación de que nosotros hacemos el frito, hay una pérdida de agua, se pierde la parte de nutrientes. En cambio, en la otra técnica, no habría lo que sería la pérdida de agua, se mantendría dentro de lo que es el alimento y se mantiene lo que sería los niveles tanto del hierro, del zinc y, si no me equivoco, hierro, del zinc y el cobre. Y eso yo considero esas dos técnicas principales. Yo les quería preguntar a ustedes, definitivamente este ha sido un tema nuevo para ustedes, no lo conocían, entonces, ¿qué les ha parecido la investigación y qué creen que aportan como estudiantes a su carrera como futuros estudiantes? Ya, primeramente, yo sí conocí un poquito de lo que era esto. Obviamente no está como que muy notable, porque se ve que en los diferentes restaurantes se utiliza esta técnica a comparación del restaurante tradicional. El tradicional utiliza más las diferentes técnicas culinarias. Ya, en todo caso, me parece muy interesante poder llegar a conocer, más que todo buscar lo que sería la referencia bibliográfica. Yo había tocado el punto de lo que sería el impacto en este caso emocional, e incluso de las personas, cómo lo han recibido esto. Y más que todo, también para nosotros, para mí ha sido muy enriquecedora, incluso para nuestra carrera. ¿Por qué? Porque, como mi compañera mencionó, va a haber personas que tal vez por la textura o por el diferente compuesto no van a querer aceptar el método tradicional, y es bueno saber experimentar con el otro método. También al momento de que nosotros estamos entrando en lo que es la edad de la modernidad, y es bueno saber lo que serían estas técnicas para emplearlas. En el caso de la esferificación ya se puede ver incluso en las pequeñas bolitas de bubble tea que ahorita se están utilizando. Y yo creo que eso más que todo es bueno, este fue un tema muy interesante, que incluso como en la práctica ya lo habías visto antes, ¿no? Como era la mención de la mayonesa o los coloides, pero sin embargo todavía no tenemos tanto conocimiento simplemente. Entonces, al poder traer este seminario, creo que hemos contado mejor los conocimientos. Aparte que hemos visto
va desarrollándose la gastronomía también, ¿no? Y cómo podemos nosotros tal vez aplicarlo más adelante. Y también los diferentes enfoques que tiene, no solamente en la gastronomía y el paladar, sino que también se puede usar en lo que es la educación, en la industria alimentaria, entre otras cosas. Muy bien. Sí, ya, Maricielo, ¿no? Vidal. Muy bien. Ustedes han hablado acerca de la cocción actual, moderna, al vacío, ¿correcto? Entonces, la cocción al vacío, quiero que me lo expliquen, primero. Y segundo lugar, sabemos nosotros y todos los conocemos qué cosas son alimentos ultraprocesados. ¿Está bien? Entonces yo digo, el alimento ultraprocesado lo podemos considerar también dentro de la gastronomía molecular o no. Correcto. Hay dos preguntas. La primera pregunta que le dije, lo de vacío. A ver, yo expliqué que la cocción al vacío era agarrar cualquier tipo de proteína, ya sea huevo, carnes o pollos, ponerlo en una aderezo en una bolsa y luego hay que quitarle el aire. Por eso es que la cocina es cara. Y luego de tenerlos sellados se pone en un termorregulador y dependiendo del tipo de carne tú lo dejas ahí 48 horas, 2 horas. Por ejemplo, si es pollo 2 horas, si es carne hasta 72 horas puede ser. Pero la temperatura está una sola en toda la pieza. Entonces después de eso se conserva el líquido y se sella con la resina de ya si tú quieres ese sabor tostado dorado y así lo presentas, con un soplete o con un sellado. La diferencia del ultraprocesado, ¿en qué se diferencia? Si en el proceso de elaboración del ultraprocesado utilizan estos métodos de se puede considerar ultraprocesado. Yo es que en esos métodos hay cambios de los alimentos a otras presentaciones. También se considera un tipo de ultraprocesado porque están usando la armonía molecular a eso que se refiere. ¿Podrían estar utilizando? ¿No podrían utilizar? Primero ustedes, rápido. Tú ya hablaste, ya otro. ¿Se podría considerar ultraprocesado? Sí, porque como les mencioné, se extiende la vida útil del alimento al limitar el crecimiento bacteriano. Creo que no lo mencioné, pero también en esta técnica de la cocción al vacío se limita lo que es el crecimiento bacteriano. Y bueno, como los alimentos ultraprocesados, unas características es de que duran más en el tiempo para una futura, para ¿no? Así que bueno, esa es su opinión. Ya. No es. Yo personalmente considero que no, porque justamente una de las particularidades del alimento ultraprocesado es que pierde las características del mismo compuesto, ¿no? Y pierde también sus nutrientes. Y es lo que justamente nosotros como nutricionistas justamente advertimos de los ultraprocesados porque no tienen la carga nutricional, ¿no? Y al contrario, tienen aditivos que vienen a ser dañinos. En este caso, si bien es cierto que se usan en algunas preparaciones químicas, podría ser que en cierta parte sí puede usarse, ¿no? Pero el fin de la gastronomía molecular no es ese. Exacto. Porque ustedes están expuestos a los dos deportes a ese fin. Y es justamente para finalizar ya, y es mi pregunta. Bien, chicos, ustedes están en segundo, ¿no? Van a acabar más o menos en 2029. Ya, Dios mediante, nosotros aquí. ¿Qué otras cosas aparecerán en el mundo? ¿No? Porque estamos viviendo un mundo muy acelerado, y vamos a ser más rápido por el tema de la tecnología. Y estar preparados con temas como en el Perú no se usa mucho, son 3, 4 restaurantes con un tema de costos, pero eso no limita a la tecnología. Puede ser que China ahora saque sus nitrógenos, sus máquinas y lo vende rapidito a todos, y todos llegamos a tener acá, todos los, digamos, los países menos o no tan desarrollados lo tengamos. Y el nutricionista tiene que ver qué cosa, o sea, cuál es el fin, y eso es donde yo voy a preguntarle. Ustedes han presentado ahí de que estos métodos no generan beneficios y ahí es donde tenemos que erradicar. Realmente, después de pasar por estos procesos, realmente dice los artículos de investigación
no hay pérdida de nutrientes, y si hay pérdida de nutrientes, la cantidad final que tenga el producto, o sea, beneficie de alguna manera en un 80%, de repente en un 70% hay de nutriente, eso es importante. La nutricionista tiene que basarse en artículos de investigación. Primero, en artículos de investigación. Y segundo, como siempre he repetido, es en la práctica con el paciente. Por eso es nuestro afán y estamos siendo muy minuciosos de que ustedes aprendan bien las cosas para que cuando estén con los pacientes lo hagan bien. El primer grupo de acá. Ustedes han buscado cuántos artículos que hayan mencionado que efectivamente da sabores, olores, texturas, pero efectivamente conservan los nutrientes. ¿Cuántos artículos han realizado? Bueno, en mi parte, como yo les había explicado en la parte de efectos, yo alrededor utilicé alrededor de 7 a 5 artículos, de 5 a 7 así. De alto impacto. De alto impacto. También le he demostrado los dos principales de alto impacto y ya. De que sí conservaba una mayor cantidad de la parte de nutrición. Eso es importante. O sea, yo rescato eso porque ya los profesores han preguntado lo demás. Grupo 2. Sí. ¿Se han encontrado 6? En total, de lo que hemos usado. De alto impacto igual. Ya, eso es importante. Porque el paciente va a preguntar. Si el paciente pregunta de lo que va a comer, si puede comer esto, es el liofilizado, por ejemplo. El liofilizado actualmente se utiliza bastante, está accesible, ya no es costoso, ¿no? Es económico, ¿no? Es económico, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber. Efectivamente, aquí está, hay vitamina C, no hay vitamina C en el liofilizado. Sí, justamente por ese proceso de que pasa, o sea, inyectar el agua sin pasar por el hielo, hace que justamente no se pierdan sus propiedades, ¿no? Se conservan varios nutrientes. Eso hay que ir viendo. O sea, mi objetivo de esto, cuando salgan sus seminarios, es que tengan esa mirada, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿Qué de repente tenemos un poco de práctica? ¿Qué dicen los artículos? ¿Qué dicen los libros? A veces los libros no son tan actualizados, pero sí los artículos. Ya, entonces vamos a aquí, profesora, a finalizar. Ya nos queda pendiente el artículo, ya son las 9 y tenemos que avanzar. Voy a tomar asistencia, así que vamos a dar aplausos a los